Programa de opinión. Contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Venezuela amanece con fuerza, Venezuela amanece en unidad, porque la fuerza es la unión. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión, te digo. Venga toda Venezuela a organizarse. La fuerza es la unión, la fuerza es la unión. Y a poner tu granito de arena, dale por Venezuela. En la unión está la fuerza, por eso te digo que la fuerza es la unión. Muy buenos días, Venezuela. Todos este es su espacio. La Fuerza de la Unión, una tribuna abierta de la Sociedad Democrática Venezolana. Vamos a empezar de inmediato nuestro programa porque hay una noticia muy relevante. Ayer no fue la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, ente importante, por cierto, del sistema de derechos humanos a nivel del hemisferio. No, fue la Corte Interamericana de Derechos Humanos la que ayer emitió sentencia firme sobre una causa presentada por un grupo de venezolanas que desde hace mucho tiempo están buscando en instancias internacionales la justicia que no encontramos en nuestro país. Es por el caso de la lista de Tascón. 3 destacadas profesionales venezolanas que recurrieron ante la Corte Penal Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso. Bueno, por fin, después de tanto trabajo y tanta lucha, ayer emitió esta sentencia, una sentencia que va a sentar no solamente precedente, sino que abre la espita, abre el chorro para que muchísimos otros recursos de muchísimos otros venezolanos puedan intentarse y prosperar. Una de esas venezolanas, uno de los motores de esa acción que ayer se vio coronada por el éxito en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, fue Rocío San Miguel. La doctora Rocío San Miguel, coordinadora de la organización no gubernamental venezolana especializada precisamente en el tema de seguridad y defensa, la ONG Control Ciudadano. Y la tenemos en línea en este momento. Rocío, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. ¿Qué importancia tiene la sentencia emitida ayer por la Corte y qué perspectivas abre a los venezolanos en una situación tan oscura como la que vivimos en el presente? Te escuchamos. Muy buenos días. Muy buenos días, Chugo. Gracias por la entrevista. Es un momento de enorme felicidad para nosotros, para 3 mujeres que hace 14 años emprendimos un largo camino en contra del Estado venezolano por la aplicación de la lista Tascón. Magali Chan, Thais Peña y en mi caso, acompañadas por Provea y el Centro de Derechos Humanos, liderados en un equipo de trabajo formidable bajo la tutela del doctor Héctor Faúndez. Poco a poco fuimos consolidando cada uno de las exigencias que el Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos establece para poder llegar hoy a esta sentencia. Esta sentencia es muy importante porque no solamente satisface en términos de verdad y de justicia los derechos que se nos vulneraron por aplicación de la lista Tascón, sino también porque es reparadora. La sola sentencia ya constituye una reparación, pero por supuesto hay también obligaciones para el Estado venezolano, quien ha sido conminado por parte de la Corte a investigar los hechos y a que no exista impunidad respecto de lo que aquí ocurrió. Hay otras medidas de satisfacción, indemnizaciones compensatorias, pero creo que es lo más importante es que esto sienta un precedente que justicializa de alguna manera, positiviza, sería la palabra más apropiada, de la existencia de este mecanismo de apartheid en Venezuela, lo cual puede ser un paso muy importante para otras víctimas de discriminación política. Es decir, aquí el llamamiento es a las víctimas de la lista Tascón a que se sumen y se apoyen en las dispositivas de esta sentencia para que en el principio de no prescripción, valiéndose en esta sentencia, puedan exigir justicia para sus casos. Creo que es lo más importante que se abraza en los términos de esta sentencia y por supuesto reconocer que la parte político en Venezuela no solamente está ocurriendo ahora con el carnet de la patria y con otros efectos y otros mecanismos tan perversos, sino que viene ocurriendo en Venezuela
desde el año 2003. Estamos conversando con Rocío San Miguel, la doctora Rocío San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano para la Seguridad y la Defensa Nacional, y la persona que ayer obtuvo una victoria impresionante al emitir por fin sentencia la Corte Interamericana de Derechos Humanos a su favor y de otras dos venezolanas frente al Estado venezolano a propósito del tema de la lista Tascón. Por favor, Rocío, ponnos en autos para las personas que no han seguido este proceso. ¿Cómo se originó esto? ¿Tú trabajabas dónde? Tengo entendido que era en el Consejo General de Fronteras. ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Y cuánto tiempo tienes peleando tú y el equipo importante de sustento jurídico que te acompaña esta sentencia? Sí, los antecedentes que se vinculan al caso es efectivamente, nosotros éramos 3 empleadas del Consejo Nacional de Frontera, que presidía para ese momento el vicepresidente de la República, entonces José Vicente Ramírez Argel, quien no solamente ordenó nuestro despido, sino que firmó con su puño y letra el despido con fines discriminatorios. Eso tiene que ser señalado y tiene que ser reconocido por el Estado venezolano, sobre todo porque José Vicente Argel ha sido, colocado por el gobierno de Venezuela como una adalid de los derechos humanos. Creo que esta sentencia pone definitivamente las cosas en su lugar. El violó los derechos humanos, fue partícipe de la instrumentalización de la lista Tascón, y en nuestro caso directo, en el Consejo Nacional de Frontera, fuimos despedidos directamente por él. Esto ocurrió en el año 2004. En ese momento nos llamaron a cada una de nosotros para decir que se estaba aplicando la lista Tascón, que tenían que echarnos, que cómo se nos ocurría firmar contra la persona que nos pagaba, que en ese momento era el presidente Hugo Chávez, y el drama humano que esto significa en términos de estigmatización, en términos de persecución, en términos de temores y de miedo. En lo personal, esto acarreó enormes consecuencias. Mi familia fue afectada por esta situación. Mi cónyuge en ese momento despedido de la Fuerza Armada, mi esposo actual perseguido por esta situación. Es decir, un cuadro de persecución que no solamente era por causa de un despido, sino las causas subsiguientes que se generaron. En el caso de Magali y de Gabriel, nunca más pudieron encontrar empleo. Magali fue seriamente afectada en su salud, con daños irreparables, en los términos de la ansiedad y de la angustia que esto revestía. Agotamos todos los recursos internos en Venezuela. Esto fue ir hasta el Tribunal Supremo de Justicia por la vía penal, por supuesto sin obtener justicia, y por supuesto la vía del amparo constitucional, en donde ni siquiera fuimos escuchadas. Luego comenzaría un largo camino en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en donde a veces pensamos que nunca íbamos a tener sentencia por lo demorado, por lo dilatado, por lo abandonado en muchísimos casos de este proceso. Y finalmente, el Día Internacional de la Mujer, el año 2016, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos decidió elevar este caso al conocimiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El año pasado fuimos a la audiencia pública y aún así, en la seguridad de que teníamos un caso sólido, de que venceríamos, a veces nos desanimábamos por lo tardío. Nuevamente entramos en una espiral de más de 14 meses para esperar la sentencia, y esto ha ocurrido el día de ayer. Es un momento muy emocionante en lo personal, porque reivindica las luchas de los defensores de derechos humanos, compromete a continuar luchando, y creo que el mayor símbolo que puede generar esta sentencia para mí en lo personal es reconocer públicamente en este momento que voy a empeñarme en otra lucha, y esta vez va a ser en la batalla contra otros métodos de estigmatización que están afectando a muchos venezolanos, como lo es el carnet de la patria. Es inadmisible que estos métodos perversos de discriminación política sirvan para impedir derechos sociales, para afectar la integridad de las personas. De manera que esta sentencia solo renueva nuestro compromiso con los derechos humanos, con la defensa de los derechos humanos, y también renueva, creo que, la importancia de reclamar, de seguir insistiendo frente al Estado que cumpla con sus obligaciones. Es decir, no podemos desfallecer los venezolanos a pesar de las enormes dificultades, a pesar de la oscuridad, a pesar de los momentos difíciles en los que nos encontramos. No podemos desfallecer. La justicia prevalece cuando se trabaja
disciplinadamente y con equipos. Esto no es un solo mérito de Rocío, Talí, Magali. Esto es el mérito de un equipo grande de trabajo donde están a la cabeza dos importantes organizaciones de derechos humanos, debo reiterarlo, el Centro de Derechos Humanos de LOCAP, PROEA, pero también donde está un equipo humano de enorme valía, liderado por el doctor Héctor Faúndez. Me emociona muchísimo contando este relato, pero creo que es importante eso, reconocer la importancia y la valía de los equipos. También quisiera, en mis palabras, reconocer el apoyo de más de 30 peritos y expertos de diferentes disciplinas, psiquiatras, abogados, expertos, que desinteresadamente nos apoyaron en esta causa. De verdad, vaya a ellos toda mi gratitud, la más grande de mis gratitudes, porque sin todo este apoyo jamás hubiésemos llegado a este día de hoy. Rocío, te agradecemos profundamente que nos hayas regalado estos minutos en esta madrugada. El jueves 31 de mayo era Rocío San Miguel, la venezolana que se empeñó en una lucha desde el año 2004 por demandar al Estado venezolano, por defender sus derechos como mujer, como profesional, como trabajadora, como ser humano, al ser despedida por el señor José Vicente Rangel en el marco de la aplicación de una norma fascista como fue la llamada lista de Tascón. Ella, por supuesto, sufrió los efectos de esto como centenares de miles de venezolanos, como millones de venezolanos. Ella sintió los efectos de esto en su vida personal, en su vida familiar, en su desempeño profesional, pero ella pasó a la acción, y a la acción sostenida y perseverante, repito, desde el año 2004 hasta hoy, 2018, cuando en el día de ayer se produce al fin la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, obligando, condenando al Estado venezolano a retribuir, a compensar los efectos sobre estas venezolanas, lo cual abre además la perspectiva para que, repito, centenares de miles de afectados hagan lo mismo y se cobijen bajo los efectos de esta sentencia. Es un hecho histórico y yo quiero públicamente rendir homenaje al talante ciudadano, a la condición democrática y a la vocación luchadora de Rocío San Miguel, una persona que, hay que decirlo con todas sus letras, ha tenido que enfrentarse no solo al proyecto totalitario y estatista, sino también a la difamación de alguna gente que increíblemente se cree opositora radical. Mi palabra, repito, de respeto, de agradecimiento ciudadano y de admiración a Rocío San Miguel. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La fuerza es la unión. Usted escucha Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Opinión, ideas en debate. Usted escucha a Chuo Torrealba en Unidad, la fuerza es la unión, por RCR. Regresamos a La Fuerza es la Unión. Yo les confieso que para mí fue muy duro, ¿no? Al final de la conversación con Rocío San Miguel, notar, advertir cómo incluso se le quebró la voz cuando nos refería, pues, todo el calvario judicial que tuvo que atravesar, primero dentro del país, luego en las instancias internacionales, en procura de su derecho a la justicia. Digo que me impresiona porque Rocío San Miguel no es precisamente una dama de lágrima fácil.
Yo he visto a Rocío en situaciones muy, muy apremiantes, situaciones de hostigamiento, situaciones de agresión, no solamente agresión jurídica, sino de agresión física contra ella. Rocío San Miguel fue secuestrada incluso en alguna oportunidad y escapó de sus captores, y jamás le había escuchado yo un requiebro en su voz. Se lo escuchamos hoy cuando, por emoción, de alguna manera también por felicidad, compartía con toda Venezuela a través de la Fuerza es la Unión este éxito de ella, sí, pero también de todos los venezolanos perseguidos, de todos los venezolanos agredidos, de todos los venezolanos victimizados. Chico, por un gobierno que se decía humanista, socialista, popular. ¡Qué asco, vale! ¡Qué asco! Hay que decirlo una y otra vez, porque una cosa es que tú tengas diferencias políticas, es más, tú puedes tener diferencias filosóficas con un sistema de ideas determinado, con una ideología determinada, pero esto es sencillamente un asco, la manera como estos tipos han utilizado el poder para chantajear al venezolano, para extorsionar al venezolano, para agredir al venezolano, para conducirlo de una determinada manera y para que vote de una determinada manera. Eso hay que decirlo, eso no empezó con Maduro y el carnet de la patria, eso tiene su origen allá, en Chávez, en la lista de Tascón, en la manera como fueron destruidos centenares de miles de hogares venezolanos al quitarle su fuente de sustento, por el simple hecho de que la gente había intentado ejercer un derecho constitucional, convocando un referendo revocatorio por allá por el año 2004. Eso hay que decirlo. También hay que decir que no se trata solamente de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del caso de la lista de Tascón, no, es que han llovido prácticamente sentencias, recursos e investigaciones sobre este tema. En el día de ayer también se informó de una nueva lista de sancionados por parte del gobierno de Canadá, funcionarios venezolanos, burócratas del gobierno, incursos de acuerdo a las investigaciones hechas por el gobierno de Canadá en actividades violatorias de los derechos humanos, han sido objeto de sanciones personalísimas, de sanciones concretas con nombre y apellido. Y hay también en el día de ayer una información muy relevante. Miren, la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, esta que acaba de sentenciar en el caso de la lista de Tascón a propósito del recurso incoado por la doctora Rocío San Miguel y sus dos compañeras de trabajo. La Corte Interamericana de Derechos Humanos lo más que puede hacer al final es condenar al Estado venezolano. Lo mismo puede hacerlo la Corte Europea de Derechos Humanos, pero la Corte Penal Internacional puede investigar e incluso condenar a personas con nombre y apellido, a funcionarios con nombre y apellido. La Corte Penal Internacional tiene competencia para incluso juzgar y condenar a jefes de Estado. Eso es lo relevante de otro documento que también fue conocido en las últimas horas. Un panel de expertos de la Organización de Estados Americanos realizó una investigación sobre la situación de los derechos humanos en Venezuela y llegó a la conclusión de que en Venezuela se han cometido crímenes de lesa humanidad y es que la OEA, organización, eleve la consideración de estos casos de Venezuela a la Corte Penal Internacional, nada más y nada menos. Escuchemos de inmediato a un venezolano que es, en primer lugar tiene una larga experiencia en esta lucha por los derechos humanos. Él fue coordinador del programa de protección y educación en derechos humanos PROVEA. Y es una de las personas que ha estudiado con mayor profundidad precisamente este documento de este panel de expertos. Me refiero al doctor Marino Alvarado. Marino, muchísimas gracias por atender nuestra llamada madrugadora. Por favor, dinos, ¿qué expectativas podemos tener los venezolanos en relación a este documento de la OEA?
cuán optimistas podemos ser al proceso que pueda tener esa investigación que en ese documento se solicita. Te escuchamos. El informe presentado por los expertos internacionales designados por el secretario general de la OEA para investigar y establecer si en Venezuela se han cometido en los años recientes delitos de lesa humanidad, y donde concluyó que hay suficientes elementos para afirmar que por lo menos desde el año 2014 se vienen cometiendo graves violaciones a los derechos humanos, entre ellas delitos de lesa humanidad, cuya competencia corresponde a la Corte Penal Internacional. Lo más importante de este informe es que es realizado de una manera muy rigurosa, con criterio independiente, donde se van abordando las distintas situaciones que pueden significar violaciones a los derechos humanos en el país, no solamente vinculada a derechos civiles y políticos, detenciones arbitrarias, tortura, allanamientos ilegales, ejecuciones extrajudiciales, sino que también hace un análisis de cómo se violan los derechos humanos a través del uso de mecanismos donde se limita y se discrimina en el goce de derechos económicos y sociales. La importancia del informe es que se suma a otros que ya se han realizado, como el realizado por el Alto Comisionado de Derechos Humanos, donde dijo que en Venezuela había violaciones generalizadas y sistemáticas, e incluso indicó que se venían produciendo desapariciones forzadas y detenciones arbitrarias de manera masiva. A los informes que también ha realizado la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los que ha realizado la Comisión Internacional de Juristas, organizaciones como Human Rights Watch, Amnistía Internacional, un conjunto de organizaciones e instituciones vinculadas a la defensa y promoción de los derechos humanos, donde todas coinciden en varios aspectos. En primer lugar, violaciones graves de derechos humanos, violaciones sistemáticas, violaciones generalizadas, uso intencional de medidas de carácter social para discriminar en materia política, negación de derechos como consecuencia de discriminación política y pérdida del Estado de Derecho en Venezuela, no solamente porque no existe un conjunto de poderes que actúen de manera independiente y le puedan hacer contrapeso al Ejecutivo Nacional, sino que la propia normativa jurídica existente no tiene ningún respeto por parte ni de Nicolás Maduro, ni del Tribunal Supremo de Justicia, ni de la Fiscalía. Es decir, han violentado no solamente la Constitución, sino varias normas jurídicas que están establecidas en distintas leyes. Este informe, tal como lo recomiendan los expertos, será enviado a la fiscal de la Corte Penal Internacional. Recordemos que la Corte Penal Internacional inició un procedimiento para investigar en Venezuela posibles delitos de lesa humanidad, una investigación preliminar, y todo el conjunto de pruebas que tiene este informe de los expertos internacionales será entregado a la Corte Penal Internacional. Nos acerca el informe y la propia actuación de la Corte Penal Internacional a la posibilidad de que tanto abuso cometido contra la población, tantas violaciones de derechos humanos no queden impunes. A diferencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Corte Europea de Derechos Humanos, que establecen si un Estado es o no responsable en la violación de derechos humanos, la Corte Penal Internacional establece
si determinados individuos son responsables de haber cometido delitos de lesa humanidad. Por lo tanto, la importancia del informe de los expertos es que ellos, una vez que establecen que hay suficientes elementos para determinar que en Venezuela se han cometido delitos de lesa humanidad, recomienda que la Corte Penal Internacional investigue a 11 altos funcionarios, incluyendo el presidente de la República, varios vicepresidentes y también al actual director del SEBIN, general Gustavo González López, quien fue ministro de Relaciones Interiores y dirigió todos los operativos de liberación del pueblo. Pero además plantea que deben ser investigados 149 personas más que están plenamente identificadas en el informe y bueno, le da ya elementos a la Corte Penal Internacional para poder adelantar investigaciones ya con nombres concretos de esos posibles responsables de haber cometido y perpetrado delitos de lesa humanidad en Venezuela. Entonces, creo que debemos ser optimistas en cuanto a que cada día nos acercamos más a la posibilidad de que no queden impunes los delitos que se han cometido en Venezuela contra la población en materia de derechos humanos, algunos muy graves y algunos tal como lo establece el informe de los expertos internacionales, incluso delitos de lesa humanidad. Muchas gracias. Era la voz de Marino Alvarado, exdirector del Programa Venezolano de Educación, Acción en Derechos Humanos, PROVEA, y una de las voces más autorizadas en esta materia. Ya escucharon ustedes su reposada y serena explicación. Nos destaca entonces como la investigación planteada por este panel de expertos de la Organización de Estados Americanos y el hecho de que al final la recomendación que hace este panel de expertos, que considera ciertamente que hay un problema severo, que hay violación de derechos humanos, se ha elevado a la Corte Penal Internacional. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. En carnavales, Semana Santa, vacaciones escolares y navideñas, aprovecha las promociones y ofertas de Cauchera Fran Luis en RIN 13, 14, 15, 16, 17 y para camiones en cauchos nacionales e importados a precios insuperables. Final Avenida Baral, pasando la estación de servicio y al lado del banco. Teléfono 0416-607-6406. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9087. Global Therap y despídete del dolor. En el restaurante Los Pilones, saborea y disfruta exquisitos pescados frescos, carnes, pollo y mucho más. Los postres son los más pedidos por chicos y grandes. Date el gusto y el placer de comer sano y sabroso, como a ti te gusta. El restaurante Los Pilones está en Las Mercedes, frente al Centro Comercial El Tolón. Restaurante Los Pilones, auténtico sabor criollo. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Conéctese a la emoción del hippismo nacional e internacional en Trasnocho Hípico, con la llave ganadora, Jesús Oropesa y Héctor Alonso.
estadísticas, entrevistas, pronósticos, trasnocho hípico, todos los miércoles, jueves y viernes a las 11 de la noche, solo por RCR Deporte, 750 AM. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Rogando excusas a quienes nos sigan a través de las redes sociales, tuvimos algunos problemas técnicos por acá. Tenemos ahora un entrevistado que nos va a referir, así como se han producido luchas de muy largo aliento, como esta que protagonizó Rocío San Miguel y sus compañeras con derechos violentados por la lista Tascón. Bueno, han habido también luchas muy importantes, no desde la capital, sino desde la provincia, desde la Venezuela profunda, en función del diseño de un camino que permita la recuperación de la constitucionalidad, de la democracia en nuestro país, y no solamente la recuperación de los equilibrios perdidos hace tiempo, sino de la construcción de caminos futuros para un país vivible, para la construcción de una Venezuela vivible, una Venezuela de progreso, una Venezuela que además tenga entre sus elementos fundamentales la descentralización del poder para que sea el ciudadano y el poder el nuevo eje de la república. Ya lo decía Simón Rodríguez, sin republicanos no hay república. Y por eso nos ha parecido muy interesante la posibilidad de compartir esta mañana con la audiencia de la Fuerza de la Unión este proyecto que algunos tienen ya algún tiempo llamando la Rebelión de las Regiones, un proyecto nacido en Táchira, pero que ha sido discutido, debatido y enriquecido prácticamente en toda Venezuela. Tenemos en línea al doctor Luis Valo Farías, quien es uno de los coordinadores de esta iniciativa, que nos va a explicar de manera sucinta pero clara de inmediato. Luis, muchísimas gracias por atenderme esta llamada madrugadora. ¿En qué consiste este proyecto? ¿Qué es la Rebelión de las Regiones? Te escuchamos. Bueno, las gracias vienen de la provincia venezolana hacia tu programa, hacia tu ventana informativa, por permitirnos transmitirle a los venezolanos una visión alternativa para la reconstrucción de Venezuela, pero que viene, como bien tú lo dices, de las provincias. Las provincias venezolanas somos las más golpeadas de los nefastos procesos centralistas del poder que hemos tenido a lo largo de toda nuestra vida republicana. Desde 1811 hasta el 2018, Venezuela ha estado gobernada, desgraciadamente para nosotros, desde los centros del poder, y a lo largo de 54 gobiernos que hemos tenido en 217 años de vida republicana, solamente hemos logrado tener 20 años de paz y bienestar, que fueron básicamente dados por el Pacto de Punto Fijo desde 1958 hasta 1978, año en que Venezuela comenzó a hacer aguas y que ese proceso reventó el Viernes Negro de 1983. Y allí para acá Venezuela cayó en un proceso de decadencia, en medio del cual apareció la figura mesiánica del presidente Chávez, ofreciendo solucionar los graves problemas del país, pero no solucionó nada, los profundizó a los niveles de caos que tenemos actualmente en Venezuela. En ese orden de ideas, un grupo de independientes tachirenses nos dimos a la tarea desde hace 13 años de plasmar en un proyecto país las causas estructurales de la crisis venezolana referidas a la centralización del poder en Venezuela, pero también una solución estructural a esta crisis plasmada en el proyecto País Venezuela Reconciliada, que lo hemos llamado la Rebelión de las Regiones, pacífica y constitucional. Y decimos pacífica y constitucional porque no estamos hablando de una rebelión armada para tumbar a nadie, sino una rebelión de las ideas, de los intelectos, una rebelión que nos conduzca a un país desarrollado, primermundista, moderno, descentralizado, como realmente lo queremos todos los venezolanos. Entonces el objetivo superior que desde el Táchira
tenemos para Venezuela es una Venezuela reconciliada. Ese es el objetivo superior de este proyecto, que se basa básicamente en reinstaurar el orden institucional de Venezuela para la transformación económica, política y social, generando desarrollo con gobernabilidad mediante mecanismos constitucionales. Y por eso estamos recorriendo Venezuela, los gochos, como cariñosamente nos dicen en toda Venezuela, en un proyecto que, si bien es verdad que nació del Táchira, está enriquecido con muchísimas personas a nivel nacional que nos han venido acompañando a lo largo de este proceso, como la doctora Blanca Rosa Mármol de León, como Diego Arria, como Américo Martín y como muchísimos otros que nos han enriquecido el proyecto con sus aportes, con sus ideas, pero también enriquecido mucho, Chugo, con la participación del pueblo venezolano. Hay que ver cuando tú recorres los estados de Venezuela y plasmas lo que nos ha venido sucediendo en tantísimos años durante prácticamente 2 siglos, y cómo se refleja eso en la provincia venezolana, y comienzan a fluir las ideas, comienza a fluir, a emerger esa Venezuela de innovación, esa Venezuela con ganas de transformar profundamente esta cruel realidad que hoy nos azota y que tenemos en un país inmensamente rico, no solamente con petróleo, sino con muchísimas materias primas, y empobrecido hasta los niveles en que tenemos a nuestros connacionales comiendo basura en nuestras ciudades. Por eso, este equipo de tachirenses le estamos ofreciendo a Venezuela este maravilloso proyecto País Venezuela Reconciliada, basado en la transformación profunda del modelo centralista del poder por un moderno modelo descentralizado, primermundista, como lo que usan los países más desarrollados del mundo, que tienen las calidades de vida más altas del planeta. Luis, estamos conversando con Valo Farías, uno de los coordinadores de este proyecto que, como él mismo lo dice, nació en el Táchira, pero ha sido ya debatido y enriquecido en todo el país. Si alguien que nos esté escuchando en este momento, Luis, quisiera tener acceso al documento, quisiera tener acceso a la parte incluso de los debates, ¿de qué manera contactar? ¿Hay alguna dirección electrónica, alguna página web, algún mecanismo para establecer contacto quien nos esté escuchando y quien se haya interesado en la exposición que nos están haciendo? Sí, eso es correcto. Nosotros tenemos esto en obra escrita. Tenemos 2 libros, uno de mi autoría que se llama Crisis Venezolana, Causas y Soluciones Estructurales, y uno donde somos coautores todos los independientes que formamos parte de este proyecto, que se llama Proyecto País Venezuela Reconciliada. Ambos libros están en los Twitter, tanto personales como @ValoFarías con B grande, @ValoFarías, o @Proyecto País BZ de Venezuela, @Proyecto País BZ. En esos enlaces entran a nuestra página web, donde pueden ponerse en contacto directamente con nosotros, pero también bajar esta información valiosa que tenemos allí, que es la recopilación de 13 años de estudio de este equipo independiente, como lo dije anteriormente, pero donde pueden vaciar básicamente los 12 ejes que nosotros planteamos cambiar en Venezuela, que están referidos a tener autonomías regionales, con estatutos autonómicos, como hicieron en la Europa posguerra. Tú sabes, Chugo, que en Europa tenían una situación incluso peor que la que tenemos acá en Venezuela, consecuencia de los centralismos del poder. Tenemos que recordar la Alemania de Hitler, o la Italia de Mussolini, o la España de Franco, o la Unión Soviética de Lenin o de Stalin, que esas grandes concentraciones de poder de estos personajes condujeron a Europa a la guerra. Y posteriormente, después de que esos países estuvieron destruidos consecuencia de la guerra, ellos se sentaron a conversar y decidieron cambiar el modelo de gobierno que tenían hasta ese momento, y cambiaron esas democracias presidencialistas por democracias parlamentarias primermundistas. La diferencia básicamente, Chugo, se centró en desconcentrar el poder de los gobiernos y llevarlo a las regiones, desconcentrar el poder del presidente de la República y vaciar ese poder en los parlamentos europeos, que controlan y limitan el poder de los presidentes. Y también tenemos un caso acá en América muy emblemático, que es los Estados Unidos de Norteamérica, un país totalmente descentralizado del poder. El presidente de Estados Unidos es el hombre más poderoso del mundo, y ese es el país más poderoso del mundo, y han tenido una sola constitución. ¿Cuál es la diferencia entre esa y las 26 constituciones que hemos tenido en Venezuela? Que los norteamericanos, desde la primera constitución, limitaron y distribuyeron el poder del gobierno central.
limitaron el poder del presidente de la República. Por eso nosotros vemos que el hombre más poderoso del mundo en Estados Unidos no puede hacer lo que le da la gana, cosa que sí sucede en Venezuela, donde las grandes concentraciones que le dan las constituciones a los gobiernos centrales, a nuestros presidentes, a todos, no solamente el que tenemos actualmente, sino a todos los presidentes, hacen que los presidentes dejen de caminar y comiencen a levitar. Son presidentes imperiales, son emperadores realmente, que su gran concentración de poder, como bien lo dijo Lord Acton, el poder corrompe, el poder absoluto corrompe absolutamente. Y tenemos una Venezuela durante los últimos 30 años que han ingresado $1.650.000 millones en Venezuela, $1.650.000 millones, que es muchísimo, pero muchísimo dinero, y tenemos a nuestro país con la gente comiendo basura, tenemos a nuestro país con los jóvenes y los viejos emigrando de Venezuela porque no tienen oportunidades, porque dicen que acá no hay nada que hacer, tienen a nuestro país en una condición paupérrima, cuando tenemos tantísimas materias primas que, teniendo autonomías regionales, municipios fuertes, descentralización de la salud, de la vivienda, de la educación, de la seguridad y de la justicia, podríamos florecer, renacer como el ave fénix, porque hay que ver la gran cantidad de talentos que tenemos en Venezuela, en todas las regiones, que están allí, esperando el sueño eterno, esperando que tengamos las autonomías para poder surgir de abajo de la ceniza. Te puedo poner un ejemplo emblemático. Oye, Luis, te agradecemos mucho, pero ya en radio el tiempo es ciertamente implacable. Era Luis Valo Farías, coordinador de este proyecto interesantísimo de rediseño del país. Me llama mucho la atención, nosotros como ciudadanos tenemos tiempo pidiéndole a las direcciones políticas que presenten un proyecto de país. Bueno, y ante esa ausencia surgen venezolanos en distintas partes de nuestra nación, bueno, haciendo su aporte. Este aporte del cual nos está hablando Luis Valo Farías tiene 13 años de elaboración, debate, discusión y enriquecimiento. La Rebelión de las Regiones, un proyecto de reconstrucción de la República de Venezuela desde la base de la descentralización. Vamos a la siguiente pausa comercial y ya regresamos con muchísimo más de La Fuerza. La Fuerza es la Unión. Les estamos presentando Unidad, la fuerza es la unión, solo por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. Amiga, a la hora de comprar ropa casual, primero pasa por Linen Shop y ni te preocupes por la calidad y costo de tus prendas de vestir. En Linen Shop solo venden productos de primera calidad y al mejor precio del mercado, sea Navidad, carnavales, Semana Santa, vacaciones y el resto del año. Linen Shop está ubicado en la planta baja local 153 del Centro Merpo Este, en Chacao, entre calles Pantín y Los Ángeles. Y recuerda, en ropa casual, Linen Shop es moda y algo más. ¿Miedo de consultar a un urólogo? Cualquiera sea el problema, la Unidad Urológica Integral Urodermi tiene la solución. Cuentan con la más avanzada tecnología en robótica y otras técnicas en cirugía mínima invasiva. Piso 1 de la Policlínica Metropolitana, 985-1768. Urodermi, Unidad Urológica Integral. El sabor está en Coco Factory. Acércate y saborea la mejor cocada de Caracas, pero también tienen agua, aceite, galletas, helados, caramelos, conservas y esencia de coco. El coco es 100% natural, energético, hidratante, remineralizante y refrescante. Coco Factory está en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, sin cocos no hay paraíso. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Amanece con la fuerza de un país que quiere cambio. Chuo Torrealba está al aire en Unidad. La fuerza es la unión. 482-9750 y @Chuo Torrealba por RCR. Regresamos
regresamos, La Fuerza es la Unión, con el tiempo justo para comentar con ustedes algo que nos parece absolutamente insólito. Estando el gobierno como está, cercado por condenas por todas partes, de diversos organismos internacionales, la Unión Europea, la Organización de Estados Americanos, el gobierno de Canadá, todos estableciendo sanciones por violación de derechos humanos, estando incluso esta situación de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos a propósito del tema de la lista Chacón, estando en esta situación, sin embargo, podemos observar cómo algunos voceros del régimen, connotados voceros del régimen, no se les ocurre otra cosa que atacar, nada más y nada menos que a destacados dirigentes mundiales que tienen que ver con el tema de los derechos humanos. Vamos a escuchar de inmediato un comentario, por llamarlo de alguna manera, hecho anoche, por el señor Diosdado Cabello en su programa. Se estaba refiriendo el señor Diosdado Cabello a Beatriz Becerra, quien es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Lo que el señor Cabello decía es lo siguiente. Fíjate, tengo unos videos de Colombia, de España, de Chile, de Argentina. ¿Dónde más? Pues aquí en Venezuela la escuela no hacen nada ya. No provoca ni siquiera nada. Entonces dije que iba a hacer programa en Bogotá. Me voy para Bogotá a hacer mi programa allá. De Estados Unidos también. De Palestina. De Siria. Para que ustedes vean cómo se comporta el imperialismo. Y después vienen a hablar de derechos humanos. Hipócritas. Beatriz Becerra. Becerra. Su apellido, Becerra. Para que sean eficaces, escúchame esto, deberíamos presionar para que países como Rusia o China se sumen a las sanciones. El tirano y sus cómplices tienen que sentir que no pueden esconder el botín en ninguna parte. El botín lo tiene el PP, mijo, está en España. Esos sí tienen un botín de lo que te han robado. Y no abres la boca sobre eso, que lo tienes ahí mismo. Becerra. Pues sí, Beatriz se llama ella, Beatriz. Este fue el, digamos, caballeroso comentario que hizo ayer el señor Diosdado Cabello en su programa sobre la dama Beatriz Becerra, burlándose de su apellido. Ustedes saben que los malandros en Venezuela, uno de los insultos que utilizan es decirle becerro a la gente. Entonces, utilizando ese recurso, se burlaba el señor Diosdado Cabello de quien es la vicepresidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. Tenemos en exclusiva para La Fuerza de la Unión y para Radio Caracas Radio la reacción precisamente de Beatriz Becerra. Escuchemos. Hoy me he levantado porque Diosdado Cabello, significado una voz de la dictadura chavista, le señala públicamente. Yo no considero esto narcotráfico. Se le vincula con organizaciones criminales y es jerarca de un régimen acusado de crímenes de lesa humanidad. Yo sé que viendo el vídeo, muchos españoles y europeos se reirán por la coherencia del propio Cabello. En cambio, yo siento solidaridad por todos aquellos señalados así por el régimen y que hoy están en la prisión o en el exilio. Pero por supuesto no me callarán. Europa y la comunidad internacional en su conjunto tienen la obligación de defender los derechos humanos en todo el mundo y, por supuesto, en nuestra amada Venezuela. Y como muestra de que no me van a callar, hoy publico una tribuna en el diario ABC, precisamente sobre este asunto. Los autoritarios se esconden detrás de una falsa idea de soberanía para salir del mundo. Quiero enviar un afectuoso recuerdo, una vez más, a los presos políticos y sus familias, a los exiliados e inhabilitados, para los que pasan hambre y carecen de medicinas, que en Venezuela es
todo el mundo, salvo aquellos que son como Dios da el camino. Esta fue la réplica, la reacción de Beatriz Becerra, la eurodiputada Beatriz Becerra, a los señalamientos hechos por el señor Diosdado Cabello en su programa. Ustedes pudieron escuchar los dos audios, pudieron escuchar el tono de cada uno de ellos y sobre todo la calidad de los argumentos manejados, repito, en cada uno de ellos. Era el señor Diosdado Cabello refiriéndose a la eurodiputada Beatriz Becerra, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, y la respuesta de Beatriz Becerra en exclusiva para las Fuerzas de la Unión y para la audiencia de Radio Caracas Radio. Bueno, trabajamos para ustedes en la dirección general de la emisora Jaime Nestares. En la producción de este espacio estuvo Marianela Castillo, al frente de los controles estuvo César Arteaga. Habló para ustedes su amigo, comunicador popular, activista social, ciudadano en lucha por la democracia y por la libertad, Jesús Chuo Torrealba. Ahora más que nunca, fuerza Venezuela, porque la fuerza es la unión. RCR presentó Unidad, la fuerza es la unión, con Chuo Torrealba, solo por RCR 750 AM.